Venga, pues vamos ya por fin con el tercer vídeo en el que vamos a explicar y comprender de dónde salen las fórmulas que me dan el área de las distintas figuras planas. Hasta ahora, las figuras que hemos visto tienen algo en común. Hemos visto cómo se calcula el área de un rectángulo o de un cuadrado o de un romboide, o de un trapecio, un triángulo, un hexágono, o sea, cualquier polígono irregular, etcétera, etcétera. Pero todas estas figuras tienen algo en común que de alguna manera lo hacen relativamente sencillo. ¿Qué es eso que tienen en común? Pues que todos sus lados son líneas rectas. Aquí no hay ninguna curva, todos sus lados son líneas rectas. Por eso hemos ido deduciendo las fórmulas para el área, o sea, para la superficie que hay dentro de estas figuras, para lo que está en azul, y el perímetro prácticamente no hemos dado importancia, porque el perímetro era sumar los lados, y como los lados eran líneas rectas, pues sumas la medida de cada lado y así se obtiene el perímetro. Pero ahora llegamos a un mundo con una especial dificultad que es distinto de los demás, que es cuando entramos en figuras circulares, donde los lados ya no van a ser rectos, sino que me encuentro con una figura como esta, que obviamente todos conocéis, pero claro, fijaos la peculiaridad y la dificultad que tiene esto. ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Cuánto miden sus lados? ¿Cómo calculo yo el área que hay aquí dentro? Porque ya no es tan fácil decir, bueno, es que de ancho mide tanto y de alto mide tanto. Esto ya es mucho más difícil. Entonces, en primer lugar, vamos a dejar claros los conceptos de círculo y de circunferencia, porque no son lo mismo y no podemos llamarlos aleatoriamente a uno y a otro. Entonces, vamos a intentar aclararlo. El círculo es el área que queda dentro de la línea, es la parte de dentro. Es decir, si fuera esto una plaza de toros, digamos que el círculo es la arena, ¿vale? Toda la superficie que está adentro, todo el área que aquí está pintado en azul, ¿de acuerdo? Esto sería el círculo. Y la circunferencia es el borde, es la periferia, es la línea que yo dibujo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando uno va a dibujar lo que puede dibujar es una circunferencia, coge el boli o el lápiz o la tiza y dibuja una línea curva que sería la circunferencia. Y cuando dibujas una circunferencia, pues dentro ha aparecido, ha quedado encerrado un círculo. Entonces, en una plaza de toros, digamos que la circunferencia serían las barreras de madera, ¿vale? El tablón, no sé cómo se llama eso, los listones de madera, es la circunferencia y dentro queda el círculo, ¿de acuerdo? Entonces, en este mundo de círculo y de circunferencia en el que ya no tengo lados rectos, sino que el lado es continuamente una curva, aparece un elemento extraño, nuevo, que es precisamente el enlace que me une pues el mundo de las medidas con el mundo de las curvas, que es el famoso número pi, ¿vale? Este número que pues os dirán en clase, pues vale 3,14 o 3,1416. Bueno, muchos sabéis que realmente el número pi tiene infinitos decimales. La historia del descubrimiento de estos decimales, la historia del descubrimiento del número pi en sí mismo, pues es apasionante y ha sido un quebradero de cabeza para las matemáticas durante muchos siglos, ¿de acuerdo? Pero gracias al número pi es como podemos conseguir la fórmula del área. Ya sabéis además que el número pi es un número irracional, esto significa que es un número extraño que no se obtiene de ningún cálculo, no divido esto entre esto y te sale pi, no, es la raíz de esto, no, pi simplemente existe, está ahí, tiene infinitos decimales y gracias al número pi podemos calcular el área y el perímetro de círculo y de circunferencia. Entonces, ya sin más preámbulos, entramos con esto. A ver, ¿cuánto vale el área del círculo? ¿Veis que he quitado la línea de fuera para que nos acordemos que el círculo es lo de dentro, ¿vale? El relleno, por así decirlo. Y entonces es lo que me da el área. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Aplicando esta fórmula. Es pi por el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Necesito el número pi y necesito el radio del círculo, ojo, al cuadrado. Eso significa que las unidades del área son, como todas las áreas, unidades al cuadrado. Cuando piden el área del círculo, unidades al cuadrado. Se ve porque el radio se eleva al cuadrado. Entonces, si el radio son 8 centímetros, pues 8 centímetros por 8 centímetros son 64 centímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea que al aplicar esta fórmula siempre tengo el resultado en metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, lo que sea, en unidades al cuadrado. Y luego, el perímetro de la circunferencia, la longitud de esa línea curva que dibujamos cuando hacemos una circunferencia, el perímetro de la circunferencia tiene una fórmula parecida, pero que no es lo mismo. Es 2 por pi
por el radio, ¿vale? Sería el borde, la periferia, la silueta. Bueno, pues el perímetro tiene la fórmula que es 2 por pi por r. Y fijaos que esto ya serían unidades de longitud normales, porque en esta fórmula solo hay una r, no está al cuadrado. Entonces, si el radio está en centímetros, pues el resultado me sale en centímetros. Si está en metros, pues en metros. Pero esto ya hablamos de perímetro. Insisto, no hemos visto el perímetro del rectángulo, del trapecio, del hexágono, porque eran líneas rectas, pues simplemente era sumar lo que miden los lados y ya está. Pero a ver, en una circunferencia, ¿cómo sumas lo que miden los lados? Necesitamos esta fórmula, ¿vale? 2 por pi por r. Un truco para que no se nos olvide o para intentar recordar la fórmula del área y la fórmula del perímetro. A ver si os sirve este truco que a mí, por lo menos en su día, me sirvió. La fórmula del área y la del perímetro tienen los tres mismos componentes, el radio, el número pi y un 2, pero están en distinto orden. Entonces, fijaos, para saber el área, y he puesto en rojo la A, y también en rojo está el 2, porque la única diferencia entre área y perímetro es donde se coloca el 2. Pues el área, que empieza por A, el 2 se coloca arriba. Es un exponente, es pi por r elevado al cuadrado. Área arriba, el 2 está arriba. Pero para calcular el perímetro de la circunferencia, perímetro que empieza por P, el 2 se coloca primero, ¿vale? Va el 2, luego el pi y luego r. A ver si esto os puede servir para acordaros y distinguir y no olvidar las fórmulas del área, área arriba, pi por r elevado al cuadrado, y perímetro, perímetro el 2 primero, ¿vale? 2 por pi por r. Bueno, una vez que conocemos la fórmula del área y del perímetro del círculo, pues nos pueden empezar a surgir diferentes derivaciones de lo que sería el círculo. Por ejemplo, esta forma, que es la corona circular, es como un círculo pero que le han recortado dentro, es como una O, pues que tiene pues una O ancha, ¿vale? Y esto se llama corona circular. Es muy sencillo calcular el área de la corona circular, o sea, la parte que está rellena en azul, porque como os podéis dar cuenta, una corona circular es como si tuviera un círculo completo al cual le he recortado dentro otro círculo más pequeño. Como le he recortado, es como si le restara otro círculo. Yo calculo todo el área del círculo grande y luego le resto el área del círculo pequeño. Y entonces el resultado de esa resta, pues es lo que sobra entre el círculo grande y el pequeño, que sería la corona circular. Por lo tanto, la corona circular tiene una fórmula muy sencilla que es el área del grande, que tendrá pues un radio que llamo R mayúscula, menos el área del círculo pequeño, que tendrá una R minúscula. O sea, pi por R al cuadrado, acordaos, área arriba, o sea, pi por R mayúscula al cuadrado, menos pi por R minúscula al cuadrado, ¿vale? Área del círculo grande menos área del círculo pequeño. Más figuras que pueden salir. Esta, lo que sería el típico trozo de pizza, que al fin y al cabo una pizza es un círculo, yo voy cortando trozos que me quedan como triángulos, pero no son realmente triángulos porque uno de esos lados es un lado curvo. Esto se llama sector circular, ¿vale? Esto se llama sector circular. ¿Y cómo calculamos el área del sector circular? Pues en primer lugar necesitamos conocer la amplitud de ese corte, de esa porción, ¿vale? De ese sector, la amplitud, el ángulo. Yo lo he llamado con el signo alfa, que es el que se suele utilizar para los ángulos, y entonces aquí pues me dirían, mira, tengo un sector circular de 40 grados de amplitud, de 30 grados, por así decirlo, tengo un trozo de pizza más amplio o más estrecho, ¿vale? Con una abertura mayor o menor. Tengo que conocer cuánto mide ese ángulo. Y ahora, ¿cómo calculamos el área? Pues muy sencillo, mirad, el área, o sea, eso que está rellenado con azul, sería igual a, vamos a pensar, el área del círculo, de todo el círculo, ya sabemos que es pi por r al cuadrado, de todo el círculo. Pero claro, yo ahí he cortado solo una porción, solo me como una porción de pizza. Pues mirad, imaginaos que yo el área de todo el círculo, o sea, toda la pizza, lo divido en 360 partes, 360 porciones de pizza. Cada persona que cogiera esa porción tendría una porción de 1 grado, porque como un círculo tiene 360 grados, pues si lo corto en 360 porciones iguales, me quedaría que cada trozo es de 1 grado. Entonces lo que hago es pi por r al cuadrado, lo divido entre 360 grados para ver cuánto mide cada trocito de 1 grado. Y ahora lo que hago es multiplicar por el número de grados que yo tengo. O sea, si tengo una porción de pizza de 40 grados, pues lo que hago es, he dividido el área total entre 360 grados y luego multiplico por 40 grados o por el ángulo que tenga en ese momento. Tengo una porción de pizza de 40 grados. ¿Cuánto ocupa? Pues hago el área de toda la pizza,
lo divido entre 360 para ver cuánto sería el área que me toca por grado y luego lo multiplico por mis 40 grados, ¿vale? Luego el área es pi por r al cuadrado dividido entre 360 grados y multiplicado por los grados que tenga mi sector circular. Eso es el área. ¿Y cómo se calcula la longitud de ese arco? Veis que lo he resaltado, ¿vale? También ese arco de circunferencia, pues se puede calcular. ¿Cómo? De la misma manera. ¿Cómo se calculaba la longitud total de la circunferencia? Todo el perímetro era 2 por pi por r. Esto me daría la circunferencia completa. Pues si la circunferencia completa, lo mismo, lo divido entre 360 grados, me da lo que mide el bordecito equivalente a un grado, ¿vale? Si yo divido la pizza en 360 trozos iguales, pues el bordecito de cada uno. Y ahora lo multiplico por el ángulo que yo tenga en mi porción, ¿vale? En mi sector circular. O sea, tanto para el área como para la longitud, calculo el de la circunferencia o el del círculo completo, divido entre 360 y luego multiplico por el ángulo que me corresponde. Hay otras figuras circulares, como puede ser el segmento circular, etcétera, pero todo eso al final las fórmulas se van deduciendo y además no lo digo ahora porque lo voy a poner en ejercicios posteriores y vemos cómo se calcula, ¿vale? Luego estos 3 últimos vídeos me han dado las fórmulas para el área de estas figuras planas, las más básicas, y ahora en los siguientes vídeos lo que vamos a hacer son problemas, que es lo que nos interesa, saber resolver los ejercicios que nos pongan en clase y en los exámenes.